Hola, bienvenidos todos a la Aorta Hub. Soy la doctora Alexandra Mas Stajurska del Hospital Clínic de Barcelona y hoy tengo el placer de presentaros un caso que manejamos en el hospital hace 1 año y medio y lo he titulado Cuando la válvula aórtica habla por la aorta. Se trata de un paciente joven, varón de 49 años, que no presenta ningún hábito tóxico ni ningún factor de riesgo cardiovascular. No presenta tampoco antecedentes patológicos personales, aunque según una valoración psiquiátrica presenta la personalidad clúster C, la que predispone a estados de ansiedad. Es ayudante de cocina y le gusta realizar actividad física moderada en forma de natación y senderismo. Entonces, entre los antecedentes familiares, destacar únicamente que su madre fue diagnosticada de aneurisma de aorta, pero en la edad por encima de 60 años y está tomando medicación para arteritis de células gigantes, a pesar de la arteria temporal que en la biopsia ha salido normal. La historia del paciente empieza en septiembre del año 2023, cuando está de vacaciones y de manera obligada y un poquito en contra de su voluntad, tiene que parar las vacaciones, incorporarse en el trabajo, vuelve de la montaña y inicia un dolor torácico entre opresivo y punzante de inicio bastante súbito. Consulta en urgencias de la atención primaria en su CAP y allá pues tiene que esperar bastante tiempo. Al final decide no realizarse la analítica propuesta por los médicos, se da de alta. Sí, no obstante, durante los días siguientes su dolor no remite, persiste, es intermitente, no se marcha y además se le asocia poco a poco una disnea progresiva, al final hasta hacerse de mínimos esfuerzos, ortopnea, edemas en los miembros inferiores. Decide acudir a urgencias de nuestro hospital terciario. En la exploración física destaca taquipnea, le aplicamos el oxígeno suplementario con FiO2 24 en el 20+, con eso satura a 96%. También se oye claramente el soplo diastólico aórtico, los crepitantes pulmonares bivasales, ingurgitación yugular presente y el edema en las extremidades inferiores. El electrocardiograma es patológico, pero no enseña claros signos de isquemia aguda ni pericarditis. En la analítica de sangre, su proteína C reactiva es levemente elevada, hasta 7. El BNP es elevado hasta casi 6.000, dímero D elevado por encima de 1.000 y la curva de troponina es plana y poco elevada. El hombre llega a urgencias en el horario vespertino, entonces realizamos una eco transtorácica point of care en urgencias, pero ella enseña claramente que hay dilatación de aorta ascendente importante a expensas de la raíz aórtica con insuficiencia aórtica severa. El ventrículo izquierdo está dilatado, disfuncionante en grado moderado, hay un poquito de derrame pericárdico, derrame pleural claro y las líneas B de Kerley. Entonces, en este momento se solicita de manera urgente el angio-TAC para descartar síndrome aórtico agudo. El informe que nos llega reporta que no hay evidentes signos del síndrome aórtico agudo, pero sí que se confirma el aneurisma de la raíz aórtica. Además, parece haber un artefacto de pulsatilidad en la raíz aórtica que dificulta una valoración muy precisa a este nivel. Entonces nos encontramos con un paciente que aquí, como veis en el electrocardiograma patológico, no hay signos de isquemia, sino más bien de sobrecarga del ventrículo izquierdo, mala progresión de las Rs en precordiales izquierdas, ST rectificado, y en la radiografía de tórax se ve claramente cardiomegalia, ensanchamiento mediastínico con el botón aórtico agrandado, la imagen de alas de mariposa de los ilios pulmonares congestivos y derrame pleural izquierdo de manera predominante.
Aquí tenéis las imágenes del TAC, del angio-TAC de urgencia. Se realizó el protocolo de 3 fases, basal, arterial y tardía, para descartar síndrome aórtico, y la verdad es que sí que no hay signos evidentes del síndrome aórtico. No hay semiluna del hematoma intramural, no hay claro flap intimal, pero sí que la raíz aórtica tiene unas imágenes dudosas que se podrían dar como artefactos de pulsatividad, o al menos no descartan la sospecha de síndrome aórtico agudo. En este punto nos encontramos que el paciente pasa la noche de manera estable dentro de su gravedad, llega la mañana y podemos disponer de toda batería de las pruebas complementarias cardiovasculares. Entonces, pensamos, podemos realizar coronariografía invasiva, podemos realizar el TAC sincronizado, el TAC cardíaco para mejor visualización de la raíz aórtica, podemos realizar PET-TAC para ver la actividad metabólica de la pared aórtica. Podemos realizar una ecocardiografía optimizada con contraste en el gabinete, muy reglada. Podemos realizar eco transesofágica y la resonancia cardíaca. Nos decantamos por eco transtorácica dirigida y por la ecografía, por el TAC cardíaco sincronizado para mejor visualización de la válvula aórtica y de la raíz aórtica. Aquí tenemos primeras imágenes que enseguida nos llegan de la eco transtorácica. Ya se ve en la primera imagen protocolizada del plano paraesternal eje largo que la válvula aórtica tiene un comportamiento al menos extraño. Es decir, el velo coronárico derecho visualizado en esta imagen tiene un movimiento un poco libre, prolapsa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no tanto la base del velo, sino una parte del cuerpo del velo. Obviamente se ve el aneurisma de la raíz aórtica y el ventrículo izquierdo dilatado y levemente o moderadamente disfuncionante. Cuando aplicamos el Doppler color nos confirma la insuficiencia aórtica severa. Cuando angulamos el transductor hacia mejor visualización de la pared de la raíz aórtica, vemos una imagen lineal bastante gruesa, entre 2 y 3 milímetros, que transcurre entre una y otra pared, es decir, podría ser un flap intimal circunferencial a este nivel. También en el eje corto de la válvula aórtica vemos los 3 velos, y el velo que está en la parte superior de la pantalla, el velo coronárico derecho, tiene un movimiento demasiado libre, desciende demasiado hacia abajo, y por encima de él se ve una imagen lineal que podría corresponder al flap intimal. En este momento vamos a los apicales, y en el apical vemos más bien el ventrículo. Está dilatado, está disfuncionante, y con el Doppler color confirmamos insuficiencia aórtica severa, que con el Doppler continuo se ve aguda, porque el tiempo de desaceleración de la curva de la insuficiencia aórtica, la pendiente suya es muy acusada. En este momento pensamos que ya solo por el comportamiento de la válvula aórtica estamos ante una disección aórtica aguda y tipo A que afecta al menos la raíz aórtica. Entre todos estos 4 mecanismos de insuficiencia aórtica aguda en contexto de disección aórtica, nos decantamos por el mecanismo 2. Pensamos que no solo se da el mecanismo 1, es decir, aneurisma de los senos de Valsalva, que podría provocar una coaptación incompleta, una falta de coaptación central. Pensamos que en nuestro caso también está involucrada la comisura entre 2 valvas, exactamente entre la valva coronárica derecha y coronárica izquierda, y sobre todo la valva coronárica derecha ha perdido el soporte porque la comisura está desinsertada de la pared aórtica, y una parte del velo, el cuerpo del velo, prolapsa hacia abajo, hacia el ventrículo izquierdo. No creemos que la base del velo está afectado porque no lo vemos prolapsante, entonces consideramos que, ya que no hay velo flail, entonces el flap ha parado un poco antes, no afecta, no diseca la base del velo coronárico derecho. Tampoco vemos
todo el flap intimal que prolapse dentro del tracto de salida, no vemos estas imágenes lineales que a veces se observan hipermóviles, incluso en el ventrículo izquierdo, que a veces se dan en situaciones cuando la progresión del flap es muy extensa y el flap prolapsa dentro del ventrículo izquierdo. Eso nos confirma el TAC sincronizado, que llega una hora más tarde a nosotros, y vemos aquí claramente el flap intimal a nivel de los senos de Valsalva. No lo observamos en la aorta ascendente, no vemos progresión hacia adelante. El flap se inicia más o menos en la unión sinutubular, desciende hacia abajo, hacia la comisura entre el coronárico derecho y el coronárico izquierdo. Corre por encima del tronco común, por debajo del ostium de la coronaria derecha. La puerta de entrada es muy amplia. Entonces, con eso ya podemos establecer un diagnóstico mucho más aclaratorio y optamos por cirugía emergente el mismo día. El cirujano cardíaco puede disponer de las bonitas imágenes intraoperatorias hechas por los anestesistas cardiovasculares que confirman la eco transtorácica, transesofágica. En la primera imagen superior izquierda veis la misma valva coronárica derecha prolapsando en el tracto de salida, pero no tanto la base del velo sino su cuerpo. Vemos la imagen lineal en forma aquí el flap intimal, que es prácticamente circunferencial. Vemos también la comisura entre coronárica izquierda y coronárica derecha está desinsertada de la pared aórtica, y aquí se forma la imagen de Pisa. De aquí se origina el mayor jet de insuficiencia aórtica severa. Los cirujanos de manera intraoperatoria encuentran estos hallazgos, confirman que la disección no progresa a la aorta ascendente, se origina en la unión sinutubural, desciende hacia abajo hacia la comisura, desinserta la comisura, y también valoran el velo coronárico derecho para saber si puede ser reparable. Por desgracia lo encuentran corto. Su effective height, es decir, la altura de este velo, es menor de 16 milímetros, y creen que junto con la comisura desinsertada, aneurisma severo y este effective height bajo, no va a ser la reparación de esta válvula, no va a ser completamente permanente en el tiempo, duradera. Creen que acabará con fracaso y deciden realizar la técnica quirúrgica conocida como ventral bono mecánico, es decir, implantan una pieza quirúrgica que consiste en prótesis artificial de la aorta ascendente, que se inicia con válvula protésica mecánica en lugar de la válvula aórtica nativa. En este caso se trata de ONX 27-29 milímetros, y en la eco transesofágica postoperatoria podéis ver el correcto funcionamiento del ventral bono. Los discos se abren muy bien, tienen comportamiento paralelo en la apertura. Entonces, aquí también deciros que al final del procedimiento se tiene que reimplantar las arterias coronarias en la prótesis de la aorta ascendente, y eso es un momento de muy precisa colaboración y cirugía. En el estudio histopatológico, que nos llega unos días más tarde, vemos el típico cambio poco aclaratorio en estos casos, porque únicamente se describe que hay una degeneración mixoide en la capa media de la aorta y que hay una infiltración por los fibroblastos que habla a favor del proceso subagudo o crónico, es decir, pensamos que el paciente llevaba con esta disección unas semanas. El paciente evoluciona de manera favorable en el hospital. Puede ser dado de alta al pasar 7 días. Única cosa que ha hecho era un paroxismo de fibrilación arterial. Es dado de alta con el tratamiento anticoagulante por llevar la prótesis mecánica, con el tratamiento de amiodarona para mantener el ritmo sinusal, dapaglifosina, furosemida, losartán y bisoprolol como tratamiento para insuficiencia cardíaca y la disfunción sistólica que presenta. Es controlado en los meses posteriores en la consulta de aortopatías, evoluciona favorablemente, su BNP es bajo, presenta clase funcional NEJA 1,
Su comportamiento de la válvula y de la prótesis es normal en la eco transtorácica, y en el estudio genético no detectamos ninguna mutación monogénica de las aortopatías conocidas a día de hoy. Este es nuestro panel de aortopatías, en el que tenemos incluidos muchos genes, tanto de Heritable Thoracic Aortic Disease sindrómico como no sindrómico. Tenemos fibrilina 1 del Marfan, colágeno 3A de Ehlers-Danlos vascular, todo el panel de TGF-beta y SMAD3 del síndrome de Loeys-Dietz, como también otros genes conocidos para aortopatías no sindrómicas como MIH11, MILK, PRKG o ACTA2, que es la mutación más frecuente para aortopatías genéticas no sindrómicas. A pesar de esta falta de confirmación, consideramos que no podemos garantizar 100% que no se trate de una aortopatía genética, y el paciente será seguido estrechamente en nuestra unidad alguna temporada más. Muchas gracias por vuestra atención.